Bienvenidos a la conferencia Gestión de Riesgo de Terceros. Presento al ponente, David Taboada Garza. Es actualmente el presidente del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, y ha ocupado diversos cargos de liderazgo en organismos empresariales. Es también el director general de Código Verde, una empresa de consultoría en seguridad de la información, lo que le ha permitido conocer de cerca las necesidades y desafíos que enfrentan las organizaciones en el mundo digital. Su enfoque profesional se centra en apoyar a consejos y equipos directivos a tomar decisiones acertadas de seguridad de la información, además de ser conferencista internacional y articulista sobre la materia. Una vez más, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Espero que cumpla con las expectativas que ustedes tienen. Y para entrar en materia, voy a pasar a la primera diapositiva, en donde les voy a compartir una historia que nadie me la platicó, no la leí en algún lugar. Esto nos tocó pues atender de manera directa. Y lo que ven en pantalla son a tres organizaciones que están interactuando. Tienes un fabricante que envía su producto a una cadena comercial y la cadena comercial paga a través de un factoraje. Y mientras el producto se sigue enviando y el dinero siga llegando al fabricante a través del factoraje, pues los tres son muy felices. ¿Qué fue lo que pasó? Que un día, a través de un ataque que le hicieron, que comenzó con el fabricante, y ese ataque se extendió hacia la cadena comercial y la entidad del factoraje, pues estuvieron espiándolos en su correo electrónico y en el momento apropiado el atacante dio el golpe y logró desviar 3.4 millones de dólares. Este tipo de ataques se les conoce como Business Email Compromise o BEC por sus siglas en inglés, y es de lo más común. Lo que para mí fue muy impactante es que esto, cuando una cosa es cuando lo ves en un reporte y ves la estadística, y otra cosa es cuando te toca vivirlo de cerca. A nosotros nos pidieron asistencia para contener y mitigar este ataque, más algo de los efectos legales que iba a enfrentar la organización. Entonces, traigo esto a la mesa porque este es un claro ejemplo de diversos actores que están intercambiando información y que están interactuando para poder cada uno hacer su respectivo negocio. Hay cadenas de suministro, por supuesto, mucho más complejas. Hay cadenas de suministro que incluyen varias etapas o varias fases desde que se empieza a integrar una materia prima hasta que se termina con un producto manufacturado listo para entregarse al consumidor. Pero este ejemplo, aunque simple, pues demuestra que los tres deberían estar preocupados por la seguridad de los otros dos. Y es una buena práctica estar integrando la gestión de los riesgos de terceros. No son los únicos casos en donde se pueden generar incidentes de ciberseguridad. Hay ransomware que detiene las operaciones de un proveedor. Eso también nos ha tocado verlo muy de cerca, en donde recuerden ustedes que las cadenas de suministro hoy en día operan con modelos de just in time, en donde pues prácticamente el inventario que se tiene es para un día o máximo dos en algunos casos, y por lo tanto, en este caso del ransomware,
se detuvieron las operaciones de un proveedor y duraron más de una semana y media en restablecer las operaciones y causó no solo pérdidas importantes por causa de los ingresos no obtenidos, sino por penalizaciones y multas en las que incurrieron por incumplimiento contractual. En otro caso, un atacante también accede a la red con privilegios otorgados a un proveedor, prácticamente roba la sesión y eso le permite entrar hasta la red de un tercero. Y hay también ataques a la disponibilidad de los sistemas de un proveedor que impiden una operación normal con sus clientes. Y finalmente, otro caso que estoy mencionando aquí es un atacante implanta malware en un software comercial o en un componente utilizado en desarrollo de aplicaciones internas. Todos estos casos son casos de riesgos de terceros y algunas organizaciones con sistemas de gestión de la seguridad maduros ya están identificando a sus proveedores, socios de negocio críticos y están empezando a revisar su seguridad. Algunas organizaciones aún más sofisticadas se están yendo al segundo nivel, es decir, a sus socios de negocio críticos les preguntan quiénes son tus socios de negocio críticos y queremos también conocer cómo los estás gestionando. Queremos saber qué información manejas de seguridad de ellos y queremos saber cómo está tu postura de riesgo con tus proveedores críticos. No descarto la posibilidad de que haya alguien que esté incluso revisando hasta el tercer nivel. Entonces, esto genera una serie de requerimientos y definitivamente nos llevan a la necesidad de tener información estandarizada, información que pueda ser comparable, información que se ajuste a criterios similares, de tal manera que cuando estemos comparando la información de 2, 3 o 200 o 300 proveedores críticos, pues podamos juzgar la información a través de una misma perspectiva. Y aquí es donde quiero introducir el estándar para reportar pruebas de penetración, el ERPP, del Consejo SIG, que es un estándar que busca traer orden a la información que se entrega como resultado de los ejercicios de pruebas de penetración. Prácticamente cualquier proveedor del servicio de pruebas de penetración, hasta muy recientemente, pues prácticamente entregaba la información de la mejor manera. Algunos casos me ha tocado ver reportes bastante bien estructurados, pero también en otros casos he visto reportes con importantes áreas de oportunidad. Hay casos inclusive en donde se entregan reportes tan voluminosos que pareciera que la cantidad de hojas determina la calidad del reporte. No es así. La calidad de la información del reporte y la calidad con la que está presentada, de tal manera que sea útil para la toma de decisiones, no solamente técnicas, sino la toma de decisiones de negocio, de ciberseguridad, es también un aspecto a considerar y es posiblemente el más importante. Vamos a ver cuáles son los beneficios de estandarizar. Primero, quiero hacer unas aclaraciones para entender perfectamente bien cómo aplican estos beneficios. Hay que tomar en cuenta que el estándar aplica exclusivamente al reporte. Es un estándar para reportar pruebas de penetración, no es un estándar del proceso
de las pruebas de penetración. Sin embargo, aunque no establece ningún lineamiento para el proceso, su cumplimiento exige un nivel mínimo de calidad. Y aquí quiero traer a colación una anécdota cuando estaban integradas las mesas de trabajo que dieron, en donde se discutía cómo debería de ser el estándar para reportar pruebas de penetración. Me correspondió hacer una pregunta muy simple. ¿Cuál es el peor reporte que ustedes hayan visto? Y hubo varias versiones de reportes y en donde mostraban cuáles eran las deficiencias del reporte, etcétera. Pero hubo uno que ganó el récord y hasta ahora yo no he sabido de un reporte peor que ese. Y básicamente el peor reporte que hasta ahorita del que tengo conocimiento, y si alguien tiene uno peor, por favor escríbame, es una hoja de Excel con 2 renglones y unas poquitas columnas por ahí. Y fue todo lo que se entregó. Evidentemente, quizá la persona que hizo esa prueba de penetración, aprendió a hacer pruebas de penetración con videos, no adquirió alguna certificación, posiblemente lo suyo no era hacer reportes definitivamente, y bueno, eso fue lo que entregó. Esa persona no hubiera podido entregar un reporte estandarizado si no tuviera un proceso lo suficientemente robusto para garantizar que se está generando la información requerida. Ahora, aunque sí exige un nivel mínimo de calidad, también ofrece la libertad de agregar otras secciones y contenidos. Alguien podrá decir, oye, pero es que además de toda la información que ya entrega el estándar del ERPP, nosotros nos agregamos otros apéndices, anexos, o tenemos una sección que habla de tales o cuales cosas. Bueno, todo eso se vale. Inclusive el cliente del servicio de pruebas de penetración puede pedir cosas que no se encuentren contenidas en la parte que tenemos estandarizada o que proponemos con el estándar. Entonces, habiendo aclarado eso, habiendo aclarado que el estándar es exclusivamente para el reporte y que, aunque no establece lineamientos para el proceso, sí exige un nivel mínimo de calidad para poder eventualmente generar la información que requiere el reporte, y que tanto cliente como proveedor del servicio se encuentran en libertad de solicitar o agregar otras secciones y contenidos. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver cuáles son los beneficios para el cliente que recibe un reporte de prueba de penetración. Primero, habilita la comparación entre reportes. Hay clientes que a lo largo de los años han desarrollado o han solicitado varias pruebas de penetración, y en ocasiones un mismo proveedor de un año a otro ya cambió el formato del reporte, y luego el cliente cambia de proveedor y entonces ahora tienes otro reporte, inclusive con otra filosofía, y a veces es muy difícil comparar. A la pregunta sencilla que cualquier director general de una empresa le puede hacer a su CISO, oye, y hemos venido mejorando, demuéstramelo con la progresión de los reportes que hemos tenido. Bueno, habría que hacer una traducción de eso a algo en donde se puedan comparar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Por qué? Pues porque actualmente, insisto, una gran mayoría de los proveedores de servicios de pruebas de penetración entregan sus reportes de manera con formatos a su discreción. Ahora, no solamente habilita la comparación entre reportes, regresando a la lista de beneficios, sino que también facilita la interpretación de los resultados, ofrece una comunicación clara
y concisa con la alta dirección y empodera a quienes solicitan el servicio por primera vez. Me voy a detener un momento aquí. ¿Por qué empodera a los que solicitan el servicio por primera vez? Bueno, porque alguien que por primera vez está saliendo al mercado a contratar una prueba de penetración, la gran mayoría de las veces no tiene una idea de qué esperar, no sabe qué es lo que tiene que pedir, no sabe ni siquiera qué es lo que va a suceder durante la entrega. Y esto es muy normal, es sencillamente una experiencia nueva para estas personas y por lo tanto, pues, no tienen una expectativa y no tienen una referencia. En el momento en el que alguien que está por contratar una prueba de penetración simple y sencillamente dice, cuando me hagas la propuesta, quiero que incluyas que los reportes me los vas a entregar conforme al ERPP y para que lo conozcas, lo puedes descargar gratuitamente en esta liga. Y si el cliente también lo descarga y revisa cómo es que se deben de realizar los reportes, entonces va a estar en condición de poderle exigir a su proveedor en la entrega que se haya ajustado a esta información estandarizada. Entonces, de no saber nada acerca de qué es una prueba de penetración y qué esperar de ella, de pronto un cliente que por primera vez solicita el servicio, pues puede saber qué es lo que le tiene que pedir al proveedor, simple y sencillamente leyendo el estándar. Ahora, y la parte medular de esta conversación. Reportes estandarizados de pruebas de penetración contribuyen a la gestión del riesgo de terceros. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Bueno, si tú tienes proveedores críticos a los cuales, entre otras cosas, les vayas a solicitar información de su última prueba de penetración, sabemos que es impropio pedirles el reporte completo, el reporte técnico, el reporte que se le entrega a las áreas de TI y de seguridad para que procedan a la remediación. ¿Por qué? Porque hay mucha información que no debería de salir de la organización, del que recibió ese reporte de la prueba de penetración, porque pues ahí se muestra información que en las manos incorrectas pues prácticamente le entrega la receta para que lo hackeen de una manera muy sencilla. Entonces, lo que nosotros hicimos, tomando en cuenta que la gran mayoría, si no es que todos los reportes que se entregan actualmente de pruebas de penetración, incluyen dos secciones. La primera sección lo que incluye, pues es toda la parte técnica, la que se le entrega a las áreas de TI y se le entrega también a las áreas de seguridad, auditoría, etcétera. Y luego hay otro reporte que se hace para la alta dirección, para poder comunicar el resultado de la prueba de penetración a la gente de negocio. Entonces, lo que hace falta, y esto es algo que aporta el estándar para reportar pruebas de penetración, es un tercer reporte. Y ese es el reporte que le hemos llamado nosotros para terceras partes. Es algo que tú puedas compartir. Y en el diseño de este reporte, tomamos en cuenta el principio de mínimo suficiente. ¿Qué significa? Que quien te va a entregar su reporte en el formato de terceras partes, te va a entregar la información mínima. Y, por otra parte, quien lo recibe estará recibiendo la información que es suficiente para poder contestar la pregunta y cómo te fue en tu última prueba de penetración y cómo vas con la remediación. Esas son las preguntas básicas. Eso es lo que hay que saber. Más que eso, se me antoja que es un poquito excesivo.
Ahora, una vez que tiene una tercera parte esa información, imagina ahora que la tiene que integrar con la información de 20, de 50, de 100, de 200 y, por qué no decirlo, en algunos casos, hasta de miles de proveedores críticos. Si la información está de cada prueba de penetración practicada está en un diferente formato, pues tendrían que tener muchos recursos para poder normalizar esa información y después poderla analizar. Pero si ya la información viene en un reporte estandarizado, entonces la puedes sistematizar y puede hacerte mucho más sencillo el análisis. Sobre todo, si ese reporte fue construido siguiendo el mismo documento oficial del estándar para reportar pruebas de penetración y que cada información que está en cada casilla en todos los reportes significa exactamente lo mismo y que eso lo haga comparable y que eso facilite los resultados y que eso permita tener una comunicación clara. Ese es el propósito de la estandarización. Ahora, vamos a ver de qué forma tienen estos reportes y voy a hacer una muy breve explicación, anticipándote que al final de la presentación vas a tener un QR en el cual vas a poder descargar gratuitamente el reporte. Lo primero que viene en el reporte es una carátula, es una diapositiva en donde lo primero que se hace es establecer el cumplimiento metodológico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el cliente necesita una prueba de penetración para certificarse o recertificarse en PCI, pues evidentemente la prueba de penetración debe de observar los lineamientos para hacer pruebas de penetración que el propio PCI establece. Entonces, esa declaración de cumplimiento metodológico lo que diría es algo como se observaron los lineamientos que PCI establece para hacer pruebas de penetración de acuerdo a su documento, y puedes poner ahí el documento y la versión y fecha de publicación, etcétera, y con eso ya queda claro cuál fue la base para realizar esa prueba de penetración. Se establecen las fechas de inicio y de fin, y también se establece una declaración de alcance en donde especificas los activos que estuvieron involucrados. Finalmente, lo que haces es dar, pues, no solamente el nombre, sino también una matrícula, y ahorita voy a abundar en esa parte, y cuál es la experiencia y la educación y o certificaciones que tiene el responsable técnico acreditado. Esta figura de responsable técnico acreditado es esa persona que se responsabiliza de que la información que está contenida en el reporte cumple con los lineamientos del estándar para reportar pruebas de penetración y de alguna forma da fe de que el trabajo que se hizo de la prueba de penetración es consistente con lo que se está reportando. Un responsable técnico acreditado puede ser el jefe del área de una empresa proveedora de servicios de pruebas de penetración, que es el que está avalando que su equipo de trabajo realizó correctamente la prueba de penetración de acuerdo a la declaración de cumplimiento metodológico, de acuerdo a la declaración de alcance y de acuerdo y de conformidad con los lineamientos del estándar para reportar pruebas de penetración. Y eso es lo que significa. Y el responsable técnico acreditado debe de tener una matrícula que le extiende el Consejo SI para determinar que llevó una breve capacitación y se le aplicó una evaluación de conocimiento para que demuestre que efectivamente
comprendió cómo se debe realizar un reporte conforme al estándar para reportar pruebas de penetración. Y eso es lo que se pone en esta primera diapositiva. Después de eso, en el reporte técnico, y hay que tomar en cuenta que voy a estar mencionando 3 reportes: el reporte técnico, el reporte para la alta dirección y el reporte para terceras partes. En el reporte técnico se integra el plan de acción y se le da una prioridad a cada hallazgo, desde el 1 hasta la N. Aquí el hallazgo se escribe no en términos técnicos, sino en términos de negocio, porque es la misma redacción que se va a utilizar en los otros 2 reportes. Y aquí se colocan la referencia o las referencias. Es decir, ahí, por ejemplo, se colocan los códigos del CWE o el CBE, o en ocasiones, a veces, no están todavía registrados la vulnerabilidad o la debilidad encontrada en estos catálogos, y a veces se usan códigos de un fabricante o códigos emitidos por algún CERT nacional, etc. El caso es que tiene que haber una referencia pública que pueda ser verificable y que cuando alguien consulte esa referencia en particular, pues no le quede ninguna duda de qué fue lo que provocó ese hallazgo. Aquí hay una ventana para la remediación y unas categorías de causa raíz. Y esta es una innovación importante del estándar para reportar pruebas de penetración, porque va construyendo una narrativa en donde el propósito no es solamente atender los hallazgos puntuales, sino tener bien identificadas también las causas raíz. Que esas causas raíz se refieren a personas, a procesos o a tecnología. En pantalla hay algo para ejemplificarlo. Puede ser que solamente tengas una en una categoría, puede ser que tengas varias en diferentes categorías. Eso va a depender del análisis de causa raíz que se practique, y hay un catálogo que está contenido dentro de las especificaciones del estándar, en el cual tú puedes escoger las causas raíz que mejor se expliquen el hallazgo. Y luego viene el resumen de hallazgos para la vista técnica, es decir, el reporte técnico incluye la diapositiva de la portada que les mostré, el plan de acción de la diapositiva anterior y un resumen de hallazgos en donde, utilizando la misma redacción, pones aquí el hallazgo, pones el impacto, el nivel de exposición y el riesgo y las referencias que apliquen. En el caso de ser un riesgo alto, pues colocas, de ser un impacto alto, colocas aquí una bandera en color rojo, y bueno, pues en caso de ser un impacto medio, aquí colocas una bandera en color ámbar, y pues básicamente vas a tener impactos altos o medios. Por definición, los impactos bajos son aquellos que ya la organización ha asumido, riesgos que están por abajo de la línea de apetito de riesgo o de tolerancia de riesgo o de riesgos aceptables, dependiendo cómo le llamen en la organización, ¿no? Pero básicamente los riesgos bajos no se reportan en el estándar para reportar pruebas de penetración, porque serían una distracción para atender los riesgos altos y medios. Ahora, quiero hacer una aclaración pertinente. Si algún cliente a un proveedor le dice, quiero que también me pongan los hallazgos de bajo riesgo, bueno, eso no tiene ningún problema, se hace un anexo y se acabó. Lo único que digo es, en la parte que va la información estandarizada, ahí no van contenidos, ahí no se reporta esta información
para cumplir con el estándar. Entonces, estas tres diferentes diapositivas son las que integran el reporte técnico. La portada o la carátula, el plan de acción y el resumen de hallazgos. Ahora, en el caso del reporte para la alta dirección, se incluye la carátula y un resumen de hallazgos en la vista para la alta dirección. Y lo que haces es que pones el hallazgo con la misma redacción en términos de negocio que vienes utilizando en los otros reportes. El riesgo ya no pones la exposición y el impacto y la combina. Aquí nos vamos directamente a la combinación que te da el riesgo ya finalmente. Otra vez, riesgos altos y medios es lo que se va a reportar. Y las remediaciones vas a ponerlo en 3 colores. Cuando ya la remediación está concluida, lo pones en verde. Cuando la remediación está en proceso, lo pones en ámbar. Y cuando está por iniciar, la pones en rojo. Cuando va en proceso, pones el porcentaje de avance, la fecha de terminación. Y cuando está por iniciar, pones la estimación de fechas de inicio y de terminación. En los 3 casos pones también quién es el responsable de la remediación. Entonces, regresando al punto, el reporte que le entregas a la alta dirección tiene la carátula y tiene el resumen de hallazgos. Y en el caso del reporte para terceras partes, tiene la carátula y tiene esta vista para terceras partes. Aquí básicamente lo que estás agregando con respecto al de la alta dirección es la columna de referencia. Pones el hallazgo en términos de negocio, pones el riesgo en su calificación de alto o medio, pones la referencia o referencias que apliquen y en el caso de la remediación no pones información interna como quién es el responsable, sino en el caso de que está concluida, simplemente lo manejas así. Lo que está en proceso, estableces una fecha de terminación y en el caso de las actividades que están por iniciar o la remediación que está por iniciar, pones la fecha de inicio y terminación proyectados. Entonces, la vista para terceras partes tiene la carátula y tiene este resumen de hallazgos. Y eso es lo que eventualmente pudieras entregar a terceras partes. Y esto es lo que si tú le pides a tus proveedores críticos que te entreguen información de sus pruebas de penetración, esto es lo que tú estarías recibiendo, el mínimo suficiente. Es la información mínima que ellos que te tienen que entregar, pero que ya es suficiente para que tú eventualmente la puedas procesar. Y ya con esto tú puedes hacer un mapa de riesgos y ya con esto puedes sistematizar la información porque te va a estar llegando en un formato que es igual en todos los casos y lo único que se tiene que hacer es que tú se lo pidas a tus proveedores críticos y que tus proveedores críticos le pidan a la empresa que les practica la prueba de penetración que descarguen el estándar gratuito, sin ningún problema. Hay secciones opcionales, pero esto va a depender ahora sí de cada proveedor del servicio y de los clientes lo que pidan. Por supuesto, un resumen ejecutivo, posiblemente una crónica de los ataques exitosos que explique cómo se llegó desde la vulneración inicial hasta la penetración más profunda, qué tipo y duración tuvieron las pruebas realizadas, si alguien quiere también una recopilación de los hallazgos de bajo riesgo, bueno, pues en una sección adicional ahí los pueden poner y por supuesto una sección de conclusiones y recomendaciones que siempre es muy valiosa. Quiero hacer aquí una aclaración importante, porque alguien diría, oye, pero pues si aquí hay algunas secciones que son muy importantes, ¿por qué no las metieron en el estándar? Porque
Pensamos que aquí es donde debe de tener libertad tanto el cliente como el proveedor para que sea tan amplio, tan conciso como cada quien quiera que sea. Y aquí quiero poner un ejemplo. Miren, los contadores públicos nos llevan más de 500 años de ventaja. Hace más de 500 años, 531 para ser exactos, que se publicó un libro por Luca Pacioli, ese monje italiano que fue el que inventó la contabilidad moderna, y en donde desde ahí se describe el sistema de partida doble y desde ahí se generan el estándar de los reportes de la información financiera. Entonces, pues ahorita prácticamente cualquiera que ingrese a un curso de contabilidad en una universidad, le van a enseñar lo mismo en todo el mundo porque el estándar ya está establecido. Sin embargo, a pesar de que cada vez que tú veas un balance general o un estado de resultados, solamente recuerda que eso tiene desde hace 531 años que se está utilizando. Entonces, sin embargo, cuando tú solicitas una auditoría financiera, puedes tener a diferentes despachos que te van a entregar tus estados financieros dictaminados, pero no es lo único que te entregan. Luego vienen una serie de reportes y una serie de anexos y de conclusiones y recomendaciones y una serie de cosas que ahí sí, dependiendo a qué despacho hayas contratado, pues vas a tener un reporte diferente. Pero en todos los casos, el balance general se va a ver igual. Los activos, el pasivo y el capital van a estar exactamente en el mismo lugar en donde se colocan en todo el mundo. Y el estado de resultados también, los ingresos, los egresos y el resultado van a ir en la misma secuencia y en el mismo orden como se reporta en todo el mundo. Otra vez, los contadores, insisto, nos llevan 531 años de ventaja. Yo creo que es momento que empecemos nosotros también a estandarizar. Y esto es lo que yo quería comentarles acerca del estándar para reportar pruebas de penetración. Los invito a que gratuitamente lo descarten. Pueden solicitarlo gratis. Simple y sencillamente tienen que entrar a una forma de Google Forms. Nos dan la información de contacto para hacérselo llegar y en menos de 24 horas lo deben de tener ustedes en sus manos. Les agradezco mucho su atención y estoy atento a sus preguntas. Muy bien, antes de pasar con las preguntas del público, pasamos a una que tenemos aquí. Dame un momento. ¿Cómo logra el RPP la calidad mínima en el reporte para una organización que adoptó DevSecOps o metodologías de desarrollo ágil? Gracias, Andrea, por la pregunta. Es excelente. La diferencia entre hacer una prueba de penetración para un proceso de DevSecOps o cualquier metodología ágil es que una prueba de penetración muchas veces se practica de manera anual a todo un alcance completo. Y pues aquí en una metodología ágil vas a ir probando secciones o fragmentos de toda una aplicación completa. Y eso lo hace diferente. El proceso de desarrollo y el proceso de pruebas de seguridad. Ahora, en este caso, creo que el estándar para reportar pruebas de penetración se adapta perfectamente, porque como vimos en las diapositivas de las plantillas que se utilizan para reportar, pues prácticamente el elemento
importante o el elemento que fundamenta todos los reportes es el hallazgo. Entonces, tú tienes, por ejemplo, en las carátulas, que es la primera diapositiva que tú integras al reporte, tienes que tener una declaración de alcance. Esa declaración de alcance no es lo mismo que tú digas en la declaración de alcance se realizaron pruebas de penetración sobre el sistema de proveedores. En un DevSecOps, lo que vas a decir, se hicieron pruebas de penetración en el sistema de proveedores en la parte que corresponde a la alta de proveedores, por decir un ejemplo. Porque en DevSecOps vas a tener alcances más pequeños. Bueno, el alcance que tengas que reportar lo declaras en la primer carátula. Y luego ya en el resumen de hallazgos o en el plan de acción, pues vas a poner los hallazgos que hayas tenido. Si tuviste un hallazgo, entonces vas a tener un hallazgo en el plan de acción y vas a tener un hallazgo en el resumen de hallazgos. Si tuviste 20 hallazgos, igual. Entonces, el estándar se adapta perfectamente bien a cualquiera de esas metodologías de desarrollo. Puede ser que tú hagas un pentest para un módulo de un sistema en un modelo de DevSecOps. Puede ser que tú hagas luego un pentest a todo el sistema. Puede ser que hagas un pentest a toda la organización. Al final del día, el elemento importante a considerar aquí es el hallazgo, y ese hallazgo tú lo vas a poder representar con las plantillas que tiene el ERPP. Y en diferentes alcances, pues haces diferentes declaraciones de alcance de acuerdo a lo que te haya tocado probar, ¿no? Muchas gracias. Tenemos aquí un comentario de Carlos Huerta. Se sabe que cuando acumulas muchos hallazgos de bajo riesgo pueden sumar un riesgo sistémico. ¿El RPP contempla algo para cuantificar el riesgo residual total acumulado de un proveedor? Ok. Permítanme primero hacer algunas clarificaciones. Cuando tú tienes hallazgos de bajo riesgo, por definición, el ERPP lo que indica es que eso no entra en el reporte en las vistas estandarizadas. Opcionalmente, tú puedes agregar estos hallazgos en un anexo. Y esa es una parte. Ahora, lo que tú necesitas para hacer el análisis de los hallazgos de bajo riesgo y convertirlos en un riesgo sistémico que tenga alguna relevancia, para eso lo que tú necesitas es hacer un análisis de riesgo sobre eso. Entonces, es un proceso más de análisis de riesgo que de reporteo de la prueba de penetración. ¿Qué es lo que sucede también hoy en día? Muy pocas organizaciones tienen un proceso maduro de análisis y gestión de riesgo. Esa es la realidad que a mí me ha tocado ver en Latinoamérica. Muy pocos, pero son contaditos con los dedos de la mano las organizaciones que tú puedes decir, mis respetos, en esta organización sí se gestiona muy bien el riesgo, y yo te diría que el analizar hallazgos de bajo riesgo para luego traducirlos a través de un proceso de análisis de riesgo muy particular, traducirlos en un riesgo sistémico, yo te diría que muy pocas organizaciones estarían en condiciones de hacer ese tipo de análisis. Por lo tanto, sería un poco, pues como darnos un balazo en el pie en el consejo sí, si nosotros incluyéramos eso en el estándar, porque imagínate que vamos a poner algo en el estándar que solamente el 1% de los que estarían interesados en usar el estándar podrían
tener cumplimiento con el estándar si fuera requerido el que se convirtieran los hallazgos de bajo riesgo en un riesgo sistémico relevante para luego poderse reportar como riesgo medio o riesgo alto. Eso sería muy complicado. Ahora, lo que hay que hacer es pues, pedirlo. Es decir, no tiene que ser a través del estándar. Es decir, si tú tienes un proveedor crítico del que tú sospechas que pueda estar teniendo no solamente los hallazgos altos y medios que te está reportando, si tú llegas a pensar que existe la posibilidad de que ellos estén eh, incurriendo en riesgos sistémicos que no están conociendo, pues pregúntales. Es tan sencillo como decir, oye, eh, ya recibí tu vista o tu reporte para terceras partes del ERPP, de tu última prueba de penetración. Gracias. Te hago una pregunta. ¿Tú has analizado los hallazgos de bajo riesgo y los has traducido en riesgos sistémicos? ¿Sí o no? Yo te voy a decir que si le haces esa pregunta a 100, no vas a encontrar a 2 o a 3 que te hayan dicho que sí hayan calculado el riesgo sistémico. Eh, Todavía no llegamos a esos niveles de madurez. Pero la pregunta es excelente porque detona una conversación importante para la gestión de tu riesgo de terceros. Muchas gracias, David. Tenemos otra pregunta de Manuel Pérez. ¿Podrías dar un resumen breve de qué preguntas debería responder un buen reporte de riesgos de terceros para las partes interesadas clave? Para las partes interesadas clave. Muy bien. Lo que el estándar para reportar pruebas de penetración te da es el hallazgo, el nivel de riesgo que ese hallazgo tiene y cuál es la situación en la que se encuentra la remediación. Si la remediación ya se concluyó, si la remediación está en proceso o si la remediación está por empezar y si está por empezar, cuándo empieza y cuándo esperan que termine. Ahora, básicamente lo que tú del lado, cuando tú le estás pidiendo la información a alguien, eh, vaya, haciéndole la pregunta de cómo te fue en tu última prueba de penetración, pues lo que tú quieres saber es cuáles fueron cuáles fueron sus hallazgos más importantes y cómo va esta remediación. Por ejemplo, hay cosas que tú te vas a dar cuenta rápidamente, Manuel, cuando ves el reporte para terceras partes, y es que si tú tienes un hallazgo con un riesgo alto y la remediación no se ha empezado, eso ya es un tema de conversación con tu proveedor o con tu socio de negocio que te entregó ese reporte. Si tú ves que los hallazgos altos ya están remediados, puedes estar un poquito más tranquilo. Si ves que los hallazgos medios ya están en proceso y que el proceso termina pronto, pues también puedes estar tranquilo. Eh, si tú ves, por ejemplo, un hallazgo alto eh, o ves un hallazgo, fíjate lo que te voy a decir. Si tú ves el reporte y ves un hallazgo que está categorizado como de riesgo medio, pero tú crees que puede haber algo más allá, pues eso a ti te da pie para que tengas una conversación específica con tu socio de negocio e indagues más sin que te tenga que entregar más información en un reporte, pero sí que te lo platique y sí que tú lo cuestiones, porque a lo mejor tú piensas que eso debía haberlo categorizado como un riesgo alto y no lo está estimando así. Entonces, eh, un buen reporte de riesgos de terceros a partir de una prueba de penetración en donde tienes los hallazgos, pues yo creo que pueden estar bien respondidas de parte del reporte para terceras partes. Espero haber respondido correctamente tu pregunta, Manuel. Ya Quisiera para, lo que quería saber.
Ya para finalizar, nos quedan 2 minutos para comentarios finales. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a nuestra audiencia, David? Pues miren, lo peor que puede pasar si ustedes descargan el estándar para reportar pruebas de penetración es que pudieran ustedes llegar a pensar que hay algo que debería de cambiar, que a lo mejor que en general, en términos generales, los reportes que contempla están bien, voy a ponerlo así, bien a secas, pero que hay algo que puede mejorar. Estamos a un mail de distancia para que ustedes nos hagan la propuesta. El estándar para reportar pruebas de penetración se está actualizando continuamente. Entonces, aún si ustedes consideran que el estándar no está correcto, que tiene un error, que tiene una falla, que tiene una deficiencia, ustedes pueden hacer su comentario, nos lo pueden hacer llegar, inclusive hasta les daríamos el crédito cuando saquemos la siguiente versión, el crédito por su aportación. El estándar se descarga de manera gratuita. El estándar, cualquier proveedor de pruebas de penetración lo puede descargar de manera gratuita. Eh, yo no veo que tengan que perder. Sí tienen mucho que ganar. A todos nos ayudaría que lleguemos a un acuerdo sobre cómo se debe de reportar la información que se deriva de una prueba de penetración. Entonces, termino diciendo, son todos bienvenidos a descargar el reporte, a analizarlo, a usarlo, a especificarlo cuando ustedes estén, si tú eres de las partes que contratan pruebas de penetración, pues sencillamente pídele a tu proveedor cuando estés haciendo la convocatoria a tus proveedores, diles, nada más voy a querer que me entreguen el reporte con este formato y aquí está la liga para que lo descarguen. Y es gratuito, insisto, y no vas a dedicarle ni 5 minutos en llenar la forma para obtenerlo. Les agradezco mucho el que hayan escuchado esta conversación y me gustaría tener el contacto con todos ustedes, así es que sigamos en contacto. Mis redes sociales estuvieron en pantalla, podemos reunirnos ahí o pueden buscarme en el Consejo Sí, como ustedes quieran, a la orden.